Los libros de historia presentan el surgimiento de las primeras civilizaciones como parte del periodo neolítico. Hoy, una de las ciudades que aún revelan vestigios de esa época es Jericó. Considerada como la ciudad más antigua de la que se tiene evidencia, esta metrópolis sobrevivió a varias destrucciones, una de ellas narrada en la Biblia. Ahora, ¿quiénes habitaron esta ciudad antes de los judíos? ¿Qué importancia militar y comercial tenía esta localidad para la antigüedad? ¿Qué evidencias podrían comprobar el relato bíblico de la conquista de Jericó? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. En cuanto a la ciudad de Jericó, debemos decir de que geográficamente se encontraba ubicada en el Valle del Jordán. Si hoy nos ubicamos en la misma área de lo que representa el Estado de Israel y tomamos como punto de referencia a Jerusalén, Jericó estaría situada más o menos unos 40 kilómetros al este de Jerusalén. Es la ciudad más vieja del mundo, más antigua del planeta, según los arqueólogos, y es también la ciudad que está más bajo del nivel del mar, 270 metros bajo el nivel del mar. Pero su antigüedad no es tanta como la que suponen algunos autores, que dice que comenzó allá por 10.000 años u 11.000 años antes de Cristo. De hecho, si seguimos lo que dice la Biblia, eso no es aceptable. Cuando hablamos de Jericó, tenemos que preguntar, ¿cuál Jericó? ¿La Jericó antigua? ¿La Jericó del Antiguo Testamento? ¿La Jericó de la época prehistórica? ¿La Jericó del Nuevo Testamento? ¿La Jericó de la época bizantina? ¿O la Jericó moderna? Cada una de estas Jericós quedan cerca, a diferencia de otros lugares donde el tel es uno sobre el otro, sobre el otro, sobre el otro. Nosotros, en el caso de Jericó, tenemos un oasis y diferentes asentamientos se fueron haciendo 1,5 millas, 2 millas, distancia una de la otra. La Jericó del Antiguo Testamento, o la Jericó prehistórica, queda en lo que se conoce como Tel es Sultán. Tel se refiere a este montículo del sultán o del príncipe. Y allí se ha encontrado evidencia de la cultura llamada cultura natufiana, una cultura prehistórica. Cuando hablamos de culturas prehistóricas es que preceden a registros históricos, en este caso inscripciones. Solamente tenemos evidencia lítica, tenemos algunos instrumentos que datan de ese periodo. Se tomaban durante ese periodo los cráneos. Los cráneos se rellenaban la parte del frente con barro, se ponían caracoles y se decoraban. Tenemos también durante ese tiempo vasijas que pertenecen a la época de bronce temprano y bronce medio. Hoy una ciudad subtropical, atractiva, hermosa, bonita, y una ciudad que en realidad abarca 3 momentos históricos muy importantes. Antes de lo que es la Edad de Bronce, el tiempo neolítico, toda la parte de la era patriarcal, después la época de los reyes, y finalmente en el tiempo de Jesús, Jericó juega un papel muy importante. Tras los diversos estudios e investigaciones arqueológicas en Jericó, es posible encontrar evidencias de miles de años antes de Cristo. Entonces, ¿quiénes fueron los que habitaron esta ciudad antes de los israelitas? Los habitantes de la ciudad de Jericó eran los cananeos. De hecho, el nombre Jericó puede significar perfume fragante, una palabra cananea, o si no, también podría significar luna. Y es probable que esta ciudad haya sido dedicada a la diosa Luna. Pues los natufianos habitaron en Jericó. Más adelante tenemos algunos pueblos cananeos,
tenemos estos mitanis. Son ellos los que construyen las murallas impresionantes de la época de Bronce Mediano, unas murallas que continuaron hasta su destrucción a esa época del Bronce Tardío, continuaron imponiéndose sobre toda la región, que siendo este el único oasis. Y más adelante vemos un cambio cultural, vemos la intervención de personas que no utilizaban el cerdo, que utilizaban cerámica diferente, que etnográficamente eran diferentes. Después de la destrucción de Jericó en la época de Bronce Tardío, vemos que es hasta el siglo IX que se comienza a habitar, y evidentemente estos son hebreos. Con el crecimiento de las ciudades e imperios del antiguo Cercano Oriente, Jericó pasó a tener, en determinados momentos de la historia, gran importancia política. Esto permitió que el pueblo que la dominara tuviera ventajas militares y comerciales sobre los reinos vecinos en la región del Valle del Jordán. La ciudad de Jericó tuvo una importancia fundamental tanto antes como después de la conquista de Israel que hiciera de la tierra de Canaán. De hecho, que Jericó, junto con Azor, junto con la ciudad de Jerusalén y algunas otras ciudades cananeas, eran las ciudades fortines, eran las ciudades fortalezas, eran las ciudades vigías de la zona. La gente, de hecho, que no vivía dentro de las ciudades, la gente vivía en aldeas y en el campo generalmente, y se utilizaban las ciudades para depósitos de los cereales, los alimentos, eran guarniciones de las armas, eran los últimos refugios que las personas tenían en situaciones de guerra o de alarma o de lo que fuera, de invasión. Y además, bueno, las ciudades tenían su palacio y tenían también el templo de su dios. Los egipcios ya valoraban a Jericó, lo consideraban un lugar importante para estas rutas que conectaban a Canaán, esta parte del Jordán, la parte oeste o la parte este. Nosotros vamos a ver que Jericó se convierte en un lazo especial. Podemos ver que las personas que pasaban por el camino de los reyes, tanto los que venían de Arabia Saudita como los que descendían, tenemos la ruta de incienso y tenemos la ruta de seda, que más adelante es que se convierte más popular, pero principalmente la ruta de incienso, que llegaban hasta Jericó como el lugar central para recargar, abastecerse de alimentos, abastecerse de agua. Y en su tiempo los cananeos tenían a Jericó como una ciudad de fortaleza, puesto que Jericó estaba en las márgenes del río Jordán, y aparentemente esta ciudad era como un fortín que controlaba la entrada de lo que fueran las caravanas o de los ejércitos que venían del este, de la zona que podría ser llamada bíblicamente Moab, Amón, o incluso las caravanas del desierto que venían de Arabia. También aquellas personas que iban a descender, como en este caso aquel judío ya en tiempos del Nuevo Testamento y el samaritano, ellos tienen que literalmente descender a Jericó. Jerusalén, quedando en un punto alto, tiene que entonces el viajero, a través del torrente de Kelt, Wadi Kelt, descender hasta el punto más bajo el nivel del mar, y entonces seguir su camino hacia el Monte Nebo, descendiendo entonces hacia la península de Saudi Arabia, o llegando hacia el lejano oriente. Pero allí es el lugar donde ellos se reabastecían para sus viajes comerciales.